Bienvenidos a Toma el Control, el programa que responde las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de nuestros televidentes. Hace 2 días conmemoramos un año más de nuestra independencia, una fecha que es crucial en el desarrollo de la gesta libertaria. Hace 213 años comenzó un proceso al que se le da un cierre definitivo con la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Con el 20 de julio de 1810, se inicia la emancipación de nuestro pueblo y por eso ese día se convirtió en un símbolo colombiano. Un televidente nos reclama por la presencia de programas que le dediquen más tiempo al concepto del patriotismo, que según dice se ha perdido. Al televidente le respondemos que en el canal ha habido programas sobre la historia de nuestra patria, como Independencia, una historia no contada, Ana, yo soy Ana, y Libertador, que se hicieron en 2019 y en 2008 fue producida Superó Histórico. Estos programas se han realizado en el marco del bicentenario, tanto de la independencia como de la batalla de Boyacá, y se repiten de acuerdo con los criterios de la dirección del canal, teniendo en cuenta que no pierden ni su importancia ni su interés. Precisamente para hablar de historia, tenemos un invitado muy especial que en minutos les voy a presentar, un reconocido historiador que con un estilo propio ha logrado que muchos colombianos se vuelvan a interesar por nuestras raíces y por la historia de nuestra república. Pero antes, veamos esto. En Colombia se hacen cada año cerca de 4.030 fiestas de diversa tipología, entre las cuales están las fiestas llamadas patrias. En el calendario oficial aparecen 20 de julio, Día de la Independencia, 7 de agosto, Batalla de Boyacá, 12 de octubre, Día de la Raza, 11 de noviembre, la Independencia de Cartagena. Con este preámbulo le damos la bienvenida a Felipe Arias. Bienvenido a Toma el Control y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por tu invitación, Cristian, a este programa. Gracias a ti, Felipe. Ahora me gustaría aprovechar este espacio e iniciar preguntándote, ¿la historia patria ha desaparecido como una materia del ciclo educativo colombiano? Se acabó y afortunadamente, y ojalá nunca jamás vuelva a enseñarse esa materia en los colegios, porque lo que llamamos historia patria es abordar la historia de Colombia desde unos valores que, si bien fueron muy importantes en el pasado para la configuración de una identidad nacional, son unos valores que se quedan muy cortos para la sociedad colombiana del siglo XXI, porque no hablan de las exigencias que tenemos a la hora de abordar la historia como una materia esencial en procesos de formación ciudadana, en procesos que reconozcan nuestra diversidad social, cultural, política, desde la cotidianidad, desde cualquier identidad múltiple que tienen un país tan complejo, habitado por 50 millones de hombres y mujeres. Entonces es importante ver el pasado en las aulas desde esa perspectiva y desde esas exigencias. Si bien la historia de Colombia dejó durante muchos años de ser una materia autónoma, con muchas dificultades, eso fue, subsanado por la materia de sociales integradas. Actualmente pues se ha ordenado a través de la legislación desde hace 5 años que la historia de Colombia regrese como materia independiente a las aulas, pero de ninguna manera se puede regresar con esos enfoques de lo que antiguamente conocíamos como historia patria. También podemos ver que tú eres uno de los motivadores más efectivos para que la gente se interese de alguna forma por la historia. Dicho esto, me gustaría preguntarte si el colombiano promedio o la persona que no tiene mucho acercamiento a la academia se ha desinteresado por la historia
Bueno, es que es difícil. Primero porque somos una sociedad donde la gran mayoría de su población tiene una cantidad de necesidades, de asuntos que atender en sus vidas que resultaría necio y resultaría pretencioso y hasta ofensivo para mucha gente pretender que les exijamos que acudan a libros, que acudan a contenidos históricos, que vayan a museos, sobre todo en comunidades donde no existen, que vayan a bibliotecas públicas donde hay limitaciones muy grandes en los acervos que conservan estas bibliotecas, que se conecten a internet para ver documentales o para ver contenidos web, donde tenemos un país que la mitad de su población no tiene un acceso a internet en condiciones óptimas. Eso pues nos genera también unos desafíos muy importantes. Y dentro de la población que podríamos decir que no tiene estas limitaciones, pues en ese caso sí tenemos que ser exigentes. Y si nos encontramos con población que si bien les interesa el tema, que si bien les interesa la historia, ha habido un proceso de mucho tiempo de desinterés que se ve reflejado en un desconocimiento muy grande de los esfuerzos que desde el Estado o que desde fuera de él se han hecho para llevarle el conocimiento histórico a sus casas, a su cotidianidad. Pero sí es importante y valgan espacios como este para hacerle una invitación a la gente. Existen los canales públicos, no solo Canal 13, sino lo que hacen RTBC, lo que hacen el resto de canales regionales, lo que hacen entidades culturales como el Banco de la República, entidades como el Museo Nacional, el Museo de Antioquia, museos regionales que han hecho esfuerzos grandísimos para modernizar la narración del pasado y para llevársela de una manera, digamos, acorde con las exigencias del presente al ciudadano común de todas las edades. En esto que me cuentas entiendo un poco el panorama que nos quieres mostrar. Entonces, según lo que estamos hablando, ¿cómo crees tú que se debería enseñar la historia en Colombia? Bueno, la enseñanza de la historia, hay historiadores que de pronto no están de acuerdo con esa posición, pero yo creo que a mí sí me parece importante. La historia como maestra de vida, la historia como una oportunidad de reconocer la dinámica de nuestras sociedades mirando hacia el pasado, cómo esas experiencias en el tiempo nos pueden hablar de procesos de resolución de conflictos, de procesos de resignificación de nuestras dificultades, de nuestros desafíos, de reinvención nuestra, incluso desde nuestros procesos culturales y socioeconómicos, como lecciones sobre todo para los desafíos que tiene la sociedad colombiana del presente. Estamos en este momento en la historia de la civilización con un desafío enorme, como lo pueden ser las incertidumbres del cambio climático, por citar un ejemplo, y como en el pasado podemos encontrar experiencias de renacimiento, de recuperación y de atención de lo importante que nos pueden dar muchísimas claves para afrontar esos desafíos que como humanidad y en el caso nuestro como nación tenemos. Y más los elementos que han hecho parte de nuestra historia como lo del florero y demás. Pero en Colombia se ha interpretado que el 20 de julio es la fecha oficial de la independencia de nuestro país. Creo que muchos colombianos tienen un poco de confusiones con el tema de las fechas, por ejemplo con el 7 de agosto. ¿Por qué estas dos fechas son tan diferentes y las dos son igual de importantes? Bueno, la simplificación del pasado es muy importante para que la gente se apropie de ese pasado, pero la simplificación tiene riesgos y este es un ejemplo de esos riesgos. Se ha reducido la idea de el 20 de julio a la fecha de la independencia y no fue así. El 20 de julio es una fecha importantísima, sin duda. El 20 de julio es una respuesta a movimientos que se dan en muchas partes del país donde se busca sustituir a las autoridades coloniales
por gobiernos representativos, es decir, es la primera manifestación de lo que todavía nos rige, que es la idea de un Estado de Derecho, la idea de unos funcionarios que ejercen el poder político en representación de la comunidad. Y la importancia histórica del 20 de julio radica en que el hecho de ser la capital del virreinato es que nos encontramos con un movimiento promovido por élites que vienen de diferentes partes del país y que logran la destitución de las principales autoridades del reino, incluyendo al virrey. Y esto entonces marca el inicio de un proceso de experimentación política que va a derivar, en la redacción de constituciones por parte de diferentes provincias de la Nueva Granada, por declaraciones de independencia que se van a dar a partir de 1811, primero Cartagena, luego el ejemplo seguido por otras provincias del antiguo virreinato, y es un proceso que va de la mano, desafortunadamente, con violencia, con contradicciones entre diferentes sectores de la sociedad neogranadina, conflictos que derivan en guerras, que derivan en episodios que cada vez van a ser más violentos, cuya manifestación más conocida es el régimen del terror y los fusilamientos en 1816, y un proceso que finalmente se consuma a través de lo militar, dentro de lo que es la campaña libertadora, 9 años después, con la batalla famosa que conmemoramos el 7 de agosto. Y eso no significa, para que te des cuenta de la complejidad de esto, eso no significa que esto todo haya terminado el 7 de agosto de 1819. La guerra va a continuar por 3 años más, en solo esta parte del país, ¿no? Porque en el resto del continente hasta 1825 va a continuar la guerra. Wow, muy interesante, y creo que de alguna manera Felipe nos aclara un poco el panorama con respecto a las fechas de nuestra historia. Una historia que se ha contado muy plana y tú le pones ciertos ritmos como lo del 7 de agosto y bueno, cosas más emocionantes. Ahora me gustaría saber desde tu opinión personal, ¿crees tú que en Colombia realmente se tiene un sentimiento patriótico o es algo que se ha perdido? A mí me parece que sí, y ese es uno de esos logros de las ideologías que se empiezan a construir luego de la independencia. Un par de generaciones después de la independencia se empieza a crear la idea del Estado-Nación, de que esa república, esas instituciones políticas que se formaron hace 200 años, tenían, y esto fue una creación artificial por supuesto, tenían una serie de elementos comunes, o sea, la idea de que millones de personas se pueden identificar a través de elementos políticos y sobre todo culturales afines. Esto era imposible de construirlo en una sociedad tan diversa y tan desigual desde muchos puntos de vista como lo era la colombiana del siglo XIX y como podía hacerlo cualquier sociedad. Y lo asombroso es que se logró con éxito, y se logró de una manera tan sorprendente que hoy día podemos sí decir que tenemos una nación, y una idea de nación que es profundamente cambiante en el tiempo. Una idea de nación que no es la misma de hace 150 años, pero una idea de nación que aún persiste. Y podemos ver cómo el colombiano manifiesta una identidad nacional y una sensibilidad hacia esa identidad desde muchas formas. Desde su ejercicio de la ciudadanía, desde su preocupación por lo colectivo, o a veces desde una serie de valores que están construidos desde lo cultural y desde la cultura popular. Hay gente que eso le parece malo, a mí al contrario, a mí eso me parece fascinante, que sea un equipo de fútbol, que sean unos cantantes, que sean unos productos de la televisión o del cine los que hoy día construyan esa identidad. A mí me parece fabuloso, más allá de otro tipo de construcciones que fueron importantes en el pasado, ¿no? Fueron importantes anteriormente desde la literatura, desde la referencia hacia los símbolos en los cuales se transformaron los próceres de la independencia. De pronto eso hoy no le dice tanto al colombiano, le dice más la selección, y por eso sale en el videoclip del himno nacional o una cantante de reggaetón. Bienvenidos y bienvenidas sean entonces. Felipe, pues es muy enriquecedor tenerte hoy con nosotros compartiendo este espacio y sobre todo
aprendiendo de los diferentes matices que tiene nuestra historia. Así que quiero darte las gracias por compartir este espacio con nosotros y siempre eres bienvenido a Toma el Control. Muchas gracias. No, a ti y al equipo de Toma el Control de nuevo, muchas gracias. Y todas y todos quienes ven este programa, la invitación está para que a través de Señal Memoria nos encontremos con ese pasado diverso de nuestro país. Muchas gracias. ¿Sabes quién fue el criollo al que le negaron el florero de Llorente? ¿Sabes quién fue el criollo al que le negaron el florero de Llorente? El criollo al que le negaron el florero de Llorente fue Luis de Rubio. Continuando con nuestro tema del día, quiero presentarles a uno de los representantes de la nueva generación de historiadores. Sebastián Calderón. Él es abogado y por supuesto historiador de la Universidad de los Andes. Hola Sebastián, bienvenido a Toma el Control y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y saludo a todos los televidentes que nos están viendo. Sebastián, me gustaría que iniciáramos nuestra charla preguntándote por un concepto en especial: patriotismo. ¿Qué es patriotismo? Bueno, el patriotismo es evidentemente un sentimiento, una emoción y por tanto me atrevería a decir que es una ficción, ¿no? O sea, hay mucha gente que cree que el patriotismo es algo como material, como que se puede tocar, ¿cierto? Y no, efectivamente es un sentimiento de lealtad, de amor por la tierra en la que uno nació, por un sentimiento de pertenencia, ¿cierto? Muy, muy vinculado a ese sentimiento de pertenencia desde donde uno está o desde donde uno nace y desde donde es la familia propia. Y Sebastián, con lo que nos acabas de contar, ¿crees que en Colombia se tiene patriotismo? Yo creo que hay que repensar y quizás la pregunta sea cómo repensamos el patriotismo que hay actualmente. Yo creo que sí hay patriotismo y hay un patriotismo muy derivado de los símbolos nacionales, ¿cierto? Como sentimiento, como emoción, pues se van construyendo ciertas narrativas y ciertas cosas que compartimos como colombianos. El sombrero volteado, ¿cierto? La camiseta de fútbol de Colombia, la bandera, ¿cierto? El 20 de julio, digamos, la gente saca sus banderas y saca a conmemorar muchas cosas, pero yo creo que como nación, como Colombia, ¿cierto? Y yo he sido un poquito crítico desde la historia de esto, el concepto de patriotismo está muy ligado también a cómo se ha construido Colombia como me atrevería a decir, como una colcha de retazos de regiones, ¿cierto? Entonces hay unas diferencias gigantes entre distintas regiones del país que no están mal, ¿cierto? Y que nosotros deberíamos abrazar como un sentimiento y como una narrativa de diversidad, abrazar esas diferencias como Colombia y no tanto como concentrarnos quizás en el no reconocimiento de esas diferencias precisamente. Entonces yo creo que la pregunta real es ¿cómo podemos repensarnos el patriotismo que hay en este momento? Claro, el sombrero volteado, la camiseta de Colombia está muy bien, pero ¿cómo abrazamos y cómo construimos un nuevo imaginario de inclusión patriótica con los distintos escenarios regionales, de raza inclusive, de género que existen en todo el país y cómo abrazamos eso como un todo y nos reconocemos de una manera diversa colombiana? Es interesante poder aclarar un poco este concepto. Sebastián, un televidente, nos pregunta por el patriotismo en televisión. ¿Crees que en la televisión pública necesitamos ser más patriotas? A mí me gustan mucho los esfuerzos que hace la televisión pública en Colombia, porque son esfuerzos que llevan a reconocer, por ejemplo, cosas que sí nos puede dar un sentido de patria. Por ejemplo, tenemos en este momento en el país 68 lenguas nativas en Colombia. ¿Y quiénes reconocen eso? ¿O quiénes las hablan, por ejemplo? Y la televisión sí debería abocarse a un ejercicio pedagógico de reconocimiento, por ejemplo, de esas lenguas. Creo que además son 13 familias lingüísticas las que existen en Colombia. O sea, es una cosa supremamente rica, digamos, que podemos reconocer como patria, ¿cierto? Como sentido de pertenencia. Pero ahí, digamos, en ese reconocimiento, pues evidentemente la televisión pública juega un papel fundamental en la divulgación, en la pedagogía inclusive de este tipo de escenarios.
Aquí la pregunta fundamental es sobre qué símbolos queremos construir esa patria, esa idea de patria colombiana, ¿cierto? Para mí tiene más sentido que construyamos símbolos sobre, sobre el reconocimiento de esas 68 lenguas nativas que, por ejemplo, sobre la bandera de Colombia, ¿sí? O sea, que es una bandera evidentemente con una historia grandísima, con una historia detrás, pero pues que es una bandera que simplemente da cuenta de un periodo específico de surgimiento del Estado-Nación colombiano, pero que no está dando cuenta, digamos, de la multiplicidad de entornos y de culturas que existen en Colombia. Entonces yo creo que la televisión pública ha hecho unos esfuerzos interesantes, ¿cierto? Ha hecho unos esfuerzos interesantes por el reconocimiento de esos símbolos, pero debemos seguirnos dando la pelea, porque es un debate. O sea, aquí yo creo que puedo debatir con alguien cuáles son los símbolos de la patria en Colombia. Para mí deberían ser unos que en este momento no están tan reconocidos, para otra persona quizás son los que ya están reconocidos. Pero en ese debate, en ese diálogo y en ese ejercicio deliberativo, la televisión pública juega un papel fundamental como facilitador, ¿cierto? Como reconocimiento, o sea, reconoce precisamente esos símbolos sobre los cuales quizás no le hemos parado tantas bolas y que definitivamente deberían jugar un papel fundamental en la estructura general de nuestra narrativa, en el reconocimiento y en el orgullo que tenemos por ser colombianos. Tienes toda la razón. Ahora me gustaría retomar algunas cosas de las respuestas que nos has dado anteriormente sobre las lenguas nativas y el patriotismo. ¿Qué tan patriota crees que son los jóvenes hoy en día? Lo pregunto porque mucha gente habla de que la historia es un tema para viejos. ¿Tú qué piensas? Yo creo que no debería ser un tema de viejos, en tanto es una pregunta de nuestros tiempos, ¿no? O sea, la patria sí, quizás podría ser un tema de viejos para alguien que considere que la patria es un concepto inamovible, ¿cierto? Ya tenemos una patria, esto ya es Colombia, esto ya es nuestra bandera, esto ya es nuestra causa y ya está, nos reconocemos así. Pero si nos paramos desde otro lado, el concepto de patria es un concepto a discutirse, ¿cierto? Y en tanto se discute, pues es un concepto movible. Yo creo que los jóvenes pues juegan un papel fundamental. En este momento hay quizás una movida, digamos, global, ¿cierto? Que es la globalización, por nuestros celulares, por nuestros computadores, por lo que consumimos, las películas que vemos, la música que escuchamos, pues en muchos casos, sobre todo en urbes concentradas de población, en ciudades principales, pues se tiende a, digamos, como a consumir culturas más globales, ¿cierto? Culturas latinoamericanas de otros lados, por ejemplo la mexicana o la argentina, o culturas, digamos, ya mucho más también globales y que se han podido globalizar más como Estados Unidos, como Europa, entonces escuchamos música en inglés y todo esto. Pero yo creo que ahí está, digamos, como todo el asunto precisamente, o sea, desde qué lado nos paramos, ¿cierto? ¿Nos estamos parando desde una isla donde creemos que el patriotismo es ya dado o nos estamos parando desde la otra isla que decimos el patriotismo o la patria es un concepto a discutirse y la pregunta que queremos hacernos ahorita es ¿qué elementos discutimos en la patria? Como patria, y ahí yo creo que el papel de las juventudes es fundamental e inclusive invita mucho más a que las juventudes lo discutan, a que sea un concepto inamovible y estático. Entiendo completamente. Y ya para ir cerrando nuestra charla y para que la gente también te conozca un poco más, cuéntanos cómo es que llegas a este mundo de la historia y qué te inspira a ser historiador. Bueno, Primero yo tengo una historia muy chistosa. Al principio no sabía qué estudiar y empiezo estudiando antropología. Como que me gustaba un poco la sociedad y el estudio de la sociedad y la sociología, entonces empecé como a buscar, digamos, en esa pesquisa por ahí. Y entonces después, la primera semana de mi segundo semestre, la universidad da la opción de poder cambiar todas las materias. Casi que uno inscribe todas las materias, las cambia todas. En la primera semana, y si las cambias en la primera semana, básicamente no hay un cobro, digamos, por este cambio de materias. Y yo en mi segundo semestre, después de haber pasado un semestre entero de antropología, digo, esto no me gusta, para mí mi pasión es la historia, y sin consultarle a mis papás, sin consultarle a nadie, la primera semana, como el miércoles de la primera semana, cambio todas mis materias, las cambio de historia. Evidentemente le conté a mis papás y se pusieron muy bravos al principio, pero fue algo que hice, digamos, como un movimiento muy inconsciente quizás, pero que sí salía desde lo más profundo.
y digamos que el estudio de la historia es un sentimiento por tratar de entender el mundo, por tratar de entender el entorno en el que estamos. En historia es muy chistoso porque a uno le preguntan cuando uno estudia historia, bueno, ¿y cuál era el dato de este Tutankamón que estaba en Egipto, que no sé qué? Yo la verdad no sé tanto de la historia de Egipto, pero sí lo que uno estudia, uno no estudia quizás tantos datos, pero lo que uno estudia es la manera de leer historia. Básicamente lo que nos cuentan o lo que nos han contado históricamente han sido escritos de personas de carne y hueso, con sentimientos, con intereses como cualquier persona en el mundo y que por lo tanto pues imprime sus sesgos dentro del escrito, ¿cierto? O sea, evidentemente la historia, por ejemplo, de Alejandro Magno la escribe el novio de Alejandro Magno. Y pues es una historia supremamente exaltadora, supremamente benevolente, ¿cierto? Si uno leyera la historia de Alejandro Magno desde otra perspectiva, desde la perspectiva, por ejemplo, de víctima, pues es una historia muy distinta a la que quizás conocemos en este momento. Y ahí es que se llega a la noción de la historia, es la que conocemos al menos, es la historia de los ganadores. Y en tanto ganadores, pues tenemos que reconocer, en tanto ganadores no nosotros, pero en tanto que hemos consumido historia o hemos leído historia de ganadores, pues tenemos que entender que esa es solo una parte de lo que estamos conociendo y que la historia, lo mismo, no es estática, los conceptos no son estáticos, los conceptos son para debatirlos, la historia es para debatirla y que esas grandes gestas de estos libertadores, independentistas, pues son importantes, pero son solo una parte de la historia. O sea, donde reconocemos, por ejemplo, grandes gestas de libertadoras mujeres, por ejemplo, pues ahorita que está muy en boga todo este movimiento de género, por ejemplo. O inclusive cuando reconocemos grandes gestas de otros personajes. Inclusive en la historia de Colombia, por ejemplo, hay una supresión muy grande sobre la historia de los pardos liberales caucanos, ¿cierto? De las personas negras caucanas, que son fundamentales para la independencia de Colombia. Y hasta ahorita se está reconociendo esa importancia, ¿cierto? Ese interés, digamos, por reconocer esos personajes del Cauca, esas personas negras que pelearon en la independencia, que eran intelectuales de la independencia y que llevaron a cabo la independencia de Colombia, pues con todos los grandes próceres que conocemos, evidentemente. Pero esa historia hasta ahorita se está recuperando. Entonces es entender precisamente, para mí, la historia te da los elementos para entender que lo que te han contado es solo un pedazo de historia, y que quizás hay que ver otros escritos, otras narrativas, otras formas de ver el mundo para entender de una manera quizás más aprehensible, más completa, más holística, qué es el mundo básicamente. Bueno, pues muy curioso el proceso que tuviste y me gusta mucho cómo lo ejemplificas con la historia, porque cada personaje en la historia es importante desde las diferentes perspectivas desde donde se le vea. Sebastián, quiero darte las gracias por estar con nosotros, por haber compartido una parte de todo ese conocimiento que tienes. Muchísimas gracias y siempre eres bienvenido a Toma el Control. Esta es tu casa. Muchas gracias por la invitación y bueno, ojalá sigamos debatiendo estas cosas, sigamos metiéndonos en discusiones y en deliberaciones que finalmente logran construir patria y no excluir gente que podría o creencias que podrían ser parte de esa misma patria. Claro que sí, muchas gracias. Los símbolos patrios de Colombia resumen todo un legado histórico. Nos permiten el reconocimiento aquí y por fuera de nuestro país. Los símbolos patrios son la bandera, el escudo y el himno, que representan la historia política del país. El cóndor de los Andes, la palma de cera y la orquídea son los símbolos patrios que representan la riqueza natural de Colombia. Interesante encuentro el que tuvimos el día de hoy. Muy bien, esperamos haber respondido a la inquietud de nuestro televidente sobre los programas dedicados a exaltar los valores patrios. Como les dijimos, hemos tenido una buena oferta de espacios especializados en estos símbolos, días y acontecimientos patrios que incluso aún repetimos por considerarlos de buena factura y de muchísimo interés. Hasta aquí Toma el Control, el programa de los televidentes. No olviden escribirnos a través de nuestro correo defensor@canal13.com.co. Nos vemos en el próximo capítulo. 13. Somos más de lo que quieres. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.